Economista, traductor y colaborador durante 20 años con diferentes editoriales nacionales. Vicente Bordoy publica su primera obra, La revolución de los veganos, que aquí la tengo, 4 años de investigación donde pues, el autor habla del ser humano y los animales desde diferentes puntos de vista que él precisamente nos va a contar porque está aquí con nosotros. Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, y muchas gracias por acompañarnos aquí y porque se ha desplazado desde Madrid, ¿verdad?, para poder presentar su obra. A vosotros por invitarme, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué hay detrás de la revolución de los veganos? Bueno, este libro trata sobre la relación entre la especie dominante de este planeta, que es el Homo sapiens, y los demás animales. Y parte de un punto de vista de que la relación entre los hombres y los demás animales es especista. La palabra especismo es un término, un neologismo en España, porque no está todavía aceptada por el diccionario de la Real Academia. Sin embargo, en otros países se usa con bastante frecuencia. El diccionario de Oxford la define como la asunción de la superioridad humana sobre el resto de los animales del mundo, lo cual lleva a una explotación de las demás especies. Entonces es una palabra muy poco usada en España, igual que hace 100 años se usaba muy poco la palabra racismo o sexismo, porque tal vez no se consideraba que era muy importante discriminar a otras razas o a la mujer, ¿no? Entonces yo entiendo, el libro se llama La revolución de los veganos, porque creo que habrá una revolución en el sentido de que se considerará un poco la faceta ética de tratar a los animales pues como seres que sienten y seres que hay que tratar con respeto, ¿no? Entonces trata un poco de este tema, bajo un punto de vista ético, histórico, medioambiental, de salud, etcétera. Una relación, ¿no?, del ser humano con el animal, o una investigación, mejor dicho, que no viene de ahora, ¿verdad? Esto desde hace muchos años ya se realizaban este tipo de investigaciones, ¿no? Sí, yo cuando he hablado con algunas personas del tema del veganismo, del vegetarianismo, muchas piensan que es un tema muy reciente. Sin embargo, hace 2500 años, Pitágoras pues propugnaba una dieta vegetariana, pero no por motivos de salud, sino por motivos éticos. De hecho, el vegetarianismo se denominó dieta pitagórica hasta el año 1847, en que se celebró un congreso de la Sociedad Vegetariana en Londres y se inventó, digamos, el término vegetariano. Pero hasta ese momento se denominaba dieta pitagórica, que ya llevaban a cabo los partidarios de Pitágoras 2500 años antes de nuestra era. ¿Y era la misma visión que lo que nosotros tenemos del vegetarianismo? No exactamente, porque para muchas personas cuando se habla del veganismo o del vegetarianismo piensan que es simplemente una costumbre dietética. Algunos incluso piensan que es una especie de manía, otros que es simplemente demasiado celo por la salud. Pero el movimiento vegano implica una serie de cuestiones éticas que se han venido planteando pensadores, ya digo, desde Pitágoras, pasando por Leonardo da Vinci, pasando por Gandhi hasta nuestros días. 4 años de investigación, Vicente, para finalizar, ¿no?, este libro. Sí. ¿Dónde se ha realizado esta investigación? Esta investigación la he realizado consultando muchísimas fuentes bibliográficas que vienen reflejadas en el libro. En el libro hay pues más de 100 referencias bibliográficas de libros de todo el mundo, desde época de Plutarco, Pitágoras hasta nuestros días. Entonces está muy documentado con toda la investigación que he llevado a cabo. ¿Qué resultados obtenemos aquí? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, aquí vamos a poder ver una serie de aspectos del vegetarianismo, del veganismo, que muchas personas no se plantean. Por ejemplo, muchas personas piensan que es una cuestión únicamente de salud, que la gente quiere cuidar su salud y entonces pues lleva a cabo una dieta que no tiene grasas saturadas, porque las grasas saturadas pues son fundamentalmente las que proceden de los alimentos animales, ¿no? Pero este libro va un poco más allá, o bastante más allá, mejor dicho, de lo que es un tema de salud. Este libro se plantea cuestiones éticas, como, bueno, si los humanos debemos hacer lo que queramos con el resto de las especies. Se plantea cuestiones medioambientales, que ya se han planteado muchos pensadores desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, es curioso porque el tema de que para conseguir 1 kilo de carne o 1 kilo de trigo
hace falta para la carne algo así como 15 veces más hectáreas de terreno que para conseguir un kilo de trigo, ya se lo planteaban pues, pensadores muy antiguos, incluso un economista muy famoso, que economistas famosos han considerado que hace falta mucho más terreno para conseguir animales que para... O sea, los animales son una especie de intermedio entre los humanos y los vegetales, ¿no? Entonces, Adam Smith en La riqueza de las naciones, de hecho, habla, por ejemplo, de este tema, y hablamos de 1740 y tantos, o sea, hace muchísimo tiempo, ¿no? Es un tema que lleva mucho tiempo en candelero. Hablas, por ejemplo, de empresas, ¿no? Estoy viendo aquí, por ejemplo, o citas, ¿no? Alguna como, por ejemplo, ¿no? Empresas como el McDonald's, conscientes de la creciente conciencia de los consumidores en el tema del trato a los animales. ¿Hay empresas con esa gran preocupación bueno, pues, de los animales, ¿no? Del trato que se les puede dar? Bueno, no he tratado de citar empresas, creo que es la única empresa que viene citada en el libro. No se cita ninguna otra empresa, no se habla de empresas, se habla de pensamiento e ideología. Entonces, seguramente esta empresa se cita por un motivo, es que algunas empresas dicen que quieren conseguir un tratamiento más ético hacia los animales y que pues la matanza de los animales debe regirse por ciertos criterios un poco más éticos, ¿no? Entonces lo que yo digo es que hasta qué punto una matanza es ética, ¿no? Es decir, que por ejemplo, los partidarios del esclavismo hasta el siglo XIX pues había que eran bastante más éticos que otros y decían que había que pegar menos latigazos a los esclavos, ¿no? Entonces, pero claro, los antirracistas decían, bueno, es que cualquier número de latigazos no es aceptable. Entonces, muchas empresas actualmente están queriendo dar una idea de que su tratamiento con los animales, su matanza de cierto modo, es mucho más ética y bueno, yo creo que simplemente es una forma de contentar a los consumidores, ¿no? En todo caso, ya digo que esta empresa que tú has dicho es la única que se menciona en el libro porque no se va contra ninguna otra empresa, y esta empresa viene a colación de ese tema que te comentaba de ese supuesto tratamiento ético hacia los animales. Una relación, ¿verdad?, que vamos a poder descubrir aquí del mundo animal con los seres humanos. ¿A quién puede ir dirigido este libro? Bueno, este libro va dirigido sobre todo a los que no son vegetarianos o veganos, porque aquellos que lo son pues ya han considerado este tipo de puntos de vista, ¿no? Yo comentando el libro con algunas personas que lo han leído y que no son vegetarianas, lo que me han dicho es que hay montones de cosas que se contienen en el libro y que ellos no conocían. No conocían, por ejemplo, que este pensamiento es tan antiguo. No conocían, por ejemplo, que detalles sobre determinadas religiones del mundo, como el hinduismo, el budismo, que predican un mayor amor o un mayor respeto hacia los animales. Hay el tema del medio ambiente, por ejemplo, pues muy poca gente se ha planteado, por ejemplo, que para conseguir un kilo de carne hacen falta 5.000 litros de agua y para conseguir un kilo de trigo hacen falta solo 200. Ese tipo de temas no se los habían planteado y me ha resultado muy gratificante, muy agradable saber que algunas personas que han leído el libro han encontrado cosas que no conocían o que les eran completamente ajenas. Pensaban que el tema del vegetarianismo o del veganismo era una especie de manía dietética o una especie de... Sí, porque es lo que comentabas, ¿verdad? Sí. Es una revolución, como así lo has puesto, no de ahora, ¿no?, que se lleve tanto de moda, entre comillas, sino que hace, fíjate, miles de años que ya se utilizaban estos términos. Sí, es curioso. El vegetarianismo está documentado, por ejemplo, en Grecia desde hace 2500 años y prácticamente de la misma época en India. Sabes que en España, por ejemplo, hay un 0,5% de vegetarianos, un porcentaje muchísimo menor que en otros sitios de Europa o de América, y en India, por ejemplo, hay un 40 y pico % de vegetarianos, debido a que el hinduismo ha predicado, o sea, ha tenido mucho más en cuenta ese tipo de temas, ¿no? La diferencia, pero también es cierto que, bueno, esa es la percepción a lo mejor que podemos tener, que aumenta el número de vegetarianos. Por supuesto que sí.
Es un tema que antes prácticamente no se hablaba y ahora pues me refiero, no se hablaba entre la gente. De las personas que conocía, por ejemplo, ninguno era vegetariano cuando yo comencé a serlo, y ahora hay un gran número de personas que sí, y he estado en determinados círculos que muchas personas son vegetarianas y que va aumentando efectivamente. Pues Vicente, gracias de verdad por habernos presentado este libro, La revolución de los veganos, como bien has dicho, sobre todo curiosidades, ¿no? Hechos que todo el mundo, ¿no?, que no sea vegetariano o vegano va a poder conocer también nuestra historia. Gracias de verdad. Gracias a vosotros, muchas gracias.